Las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial empezó por varios motivos. Nacionalismo. El nacionalismo no tiene un solo significado, sino varios. Esos fueron el nacionalismo independentista en los grandes imperios defendido por otros imperios rivales hizo que aumentaran las tensiones. Por ejemplo, Bosnia quería la independencia de Austria-Hungría y Serbia la defendía. Entonces hizo que aumentaran las tensiones entre Austria-Hungría y Serbia. El nacionalismo supremacista. Había imperios que se sentían superiores a otros y eso hizo que aumentaran las tensiones entre ellos. Militarismo. El nacionalismo desembocó en una carrera armamentística y también aumentaron las tensiones. Imperialismo. El nacionalismo también acabó en imperialismo, que era la lucha por tener colonias, sobre todo en África. Sistemas de alianzas. A finales del siglo XIX y a principios del XX se crearon alianzas. La Triple Entente, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Inestabilidad en los Balcanes. Los Balcanes, conocidos como el polvorín de Europa, estaban en tensiones y más después de las guerras balcánicas 1912-1913. Y esto hizo que cualquier incidente pudiese causar un conflicto a gran escala, con lo que al final Gavrilo Princip, que pertenecía a un grupo de terroristas nacionalistas serbios que luchaban por la independencia de Bosnia, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía el 28 de junio de 1914. El 23 de julio, Austria-Hungría mandaría un ultimátum a Serbia diciéndole que eliminara a los grupos nacionalistas. El 28 de julio le declaró la guerra. Después Rusia se la declaró a Austria-Hungría, Alemania a Rusia y a Francia, y luego Alemania invadiría Luxemburgo y Bélgica, y con esto el Reino Unido le declaró la guerra. Este fue un suceso sin parar de declarar la guerra. Los dos bandos tendrían incorporaciones. A las potencias centrales se unirían el Imperio Otomano y Bulgaria, y a los aliados, la Triple Entente, Italia, Japón, Estados Unidos, China, Brasil, Rumanía, Grecia, Montenegro, etc. En 1915, Italia se uniría a los aliados tras semanas negociando para cambiarse de bando. En 1916 se uniría a Portugal tras encontrar barcos alemanes en sus puertos. En 1917, Alemania enviaría un telegrama a México diciéndole que si se unía a ellos les ayudarían a recuperar los territorios que les quitó Estados Unidos. Esto lo descubrieron espías británicos y se lo dijeron al presidente estadounidense Woodrow Wilson. Y esto desencadenaría gran enfado en el país y pocos días después Estados Unidos le declararía la guerra a Alemania uniéndose a la Primera Guerra Mundial. Además, México rechazó la propuesta. A este telegrama se le conocería como el telegrama Zimmermann. Una batalla destacada dentro de la Primera Guerra Mundial fue la Guerra de Trincheras. El 11 de noviembre de 1918 las potencias centrales se defenderían firmando el armisticio. Alemania firmó el Tratado de Versalles en 1919, Austria el de Saint-Germain-en-Laye en 1919, Hungría el de Trianon en 1919, Bulgaria el de Neuilly-sur-Seine en 1919, el Imperio Otomano el de Sèvres en 1920 y el de Lausana en 1923. Las potencias centrales sufrieron grandes cambios territoriales. Con esto empezaría el periodo de entreguerras. En 1933 apareció un nuevo líder en Alemania, Adolf Hitler, que lo cambiaría todo. El 3 de septiembre de 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial cuando Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda declararon la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia el 1 de septiembre. Este hecho marcaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania hizo esto para borrar la humillación que sufrió con el Tratado de Versalles. Esta guerra tuvo dos bandos, los aliados y las potencias del eje. Una semana antes de invadir Polonia, Alemania había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. La Unión Soviética, para asegurar el pacto, invadió Polonia el 17 de septiembre. La URSS, en noviembre de 1939, mandó demandas territoriales a Finlandia, ya que le perteneció en el pasado, y como Finlandia rechazó, empezó la Guerra de Invierno en el invierno de 1939-1940. En 1940, al final, Finlandia aceptó negociar con la URSS. Los alemanes comenzaron la conquista de Europa invadiendo en abril de 1940 Noruega y Dinamarca para asegurar la ruta del hierro que le proporcionaba Suecia. En 1940 el presidente inglés Chamberlain dimitió viendo que no podía con la guerra y dejó a Churchill en su puesto. En mayo de 1940 Alemania invadió Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y gran parte de Francia. En junio Italia se unió a la guerra del lado de Alemania. Italia invadió Albania y desde ella Grecia, pero solo consiguió quedarse con Albania. En 1940 Hungría y Rumanía también se unieron a la guerra del lado de Alemania. En 1941 se unió Bulgaria también del lado de Alemania.
Y en abril de 1941 Alemania invadió Yugoslavia y Grecia. El 22 de junio de 1941 se inició la Operación Barbarroja, que fue cuando Alemania traicionó a la URSS y la invadió. El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó a Estados Unidos y esto hizo que los dos se unieran a la guerra. El 11 de diciembre Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y los americanos se unieron a los aliados, mientras que Japón al eje. En 1942 se inició la Operación Azul, que fue otra invasión alemana de la URSS. El 23 de agosto de 1942 se inició la batalla de Stalingrado, que los alemanes decidieron invadir porque era la ciudad de Stalin. Esta batalla se prolongaría hasta el 2 de febrero de 1943 y sería la más sangrienta de la historia. El 8 de noviembre de 1942 se llevó a cabo la Operación Torch y los aliados invadieron el norte de África, ya que querían acabar con el Afrika Korps, que era una campaña de militares alemanes e italianos que invadieron el norte de África. Con esto Alemania invadió lo que quedaba de Francia. En 1943 los aliados acabaron con el régimen de Mussolini, líder de Italia, e hicieron que Italia se cambiase de bando. Entonces los alemanes invadieron Italia. En 1943 se llevó a cabo la batalla de Kursk, que fue el intento de reconquista alemana de la URSS, que ya les habían echado para atrás los soviéticos. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo el desembarco en Normandía, en la Francia ocupada por Alemania, por soldados canadienses, estadounidenses e ingleses para quitarle presión a la URSS y echar a Alemania para atrás. En diciembre de 1944 se llevó a cabo la Batalla de las Ardenas, que fue el intento de reconquista alemana de Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, acabando en enero de 1945. El 17 de enero de 1945 los soviéticos liberaron Polonia y el 27 del campo de concentración de Auschwitz. Los campos de concentración fueron campos en los que los alemanes masacraron a millones de personas, siendo una parte del Holocausto. El 28 de abril de 1945 fusilaron a Mussolini. 2 días después, Hitler se suicidó en su búnker cuando ya todo estaba perdido para Alemania. El 8 de mayo de 1945 se firmó la rendición alemana, dando fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero no todo había acabado, porque la guerra entre China, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda contra Japón seguía. El Imperio de Japón había invadido un montón de territorios, partes de China, Corea, Tailandia, la Indochina francesa, partes del Raj británico, las Indias neerlandesas e islas de Oceanía. Estados Unidos, al ver a los incansables japoneses, lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, el 14 de agosto según Occidente y el 15 de agosto según Oriente. Japón declaró la rendición incondicional y finalmente el 2 de septiembre de 1945 se rindió oficialmente, después de años de guerra. Y ahora ya sabes que fueron las guerras mundiales.